Bueno, tenemos mucho que hablar con nuestro siguiente invitado. Él es un destacado economista. Vamos a estar comentando lo que está pasando hoy día con la macro en nuestro país. Un poco también mirar lo que está ocurriendo con las campañas políticas, a pesar de que no nos podemos referir directamente a ese tema. Pero es muy importante hablar sobre lo que está pasando en Chile. Un mundo que se agita además entre nuevas tensiones comerciales, señales mixtas de la FED, un frente interno que está marcado además por el debate del presupuesto 2026. Estamos discutiendo intensamente en los últimos días sobre el déficit estructural y gasto y el pulso entre la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento. A esto se suman, por supuesto, los coletazos del error de las tarifas eléctricas con efectos en el IPC y en la UF y el freno de la inversión. ¿Cómo reactivamos sin perder el ancla fiscal, ¿no es cierto? Estos propósitos, estas promesas que tenemos en materia de gasto y de déficit. Bueno, queremos ordenar este mapa económico desafiante y exigente con el economista jefe para la TAM de Itaú, el señor Andrés Pérez, nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte. Hola Catalina, ¿qué tal? Tanto tiempo. Oye, Una muchas gracias. introducción bien amplia, pero tenemos harto que preguntarte, Andrés, respecto Sí, bastantes temas, de pero muchos temas. encantado, vamos a encauzar estos temas. Usted, vamos guiando, usted me Así es. dicen. Bueno, en la medida que se despeguen focos de incertidumbre, ¿cuáles son Ujú. los más inquietantes a tu juicio para nuestra economía, Andrés? A ver, yo creo que por lo pronto hay que recordar que venimos saliendo de varios años donde se venían discutiendo temas constitucionales, temas políticos, temas donde no quedaba del todo claro cuáles eran los niveles de impuestos que se iban a tener que pagar, tanto a nivel de personas como a las empresas. Entonces, gran parte de esa incertidumbre ya se han ido despejando, ¿cierto? Eso ayuda porque, bueno, por cierto, las empresas van a tener un poco más de claridad de cuáles serían los retornos de inversión hacia adelante de sus distintos proyectos. Eso se suma al hecho que las condiciones financieras están en el margen, han ido mejorando, ¿cierto? En la medida en que la política monetaria ha ido, más bien, el Banco Central ha ido bajando su tasa, también las condiciones de tasa en el mercado también se han ido moderando. Y con eso también contribuye a que se vaya reactivando la actividad en un sentido amplio, tanto por el lado del consumo de los hogares como por parte de la inversión de las empresas, visión que en cierta medida se valida con un informe que acaba de salir por parte del Banco Central, que es el informe de percepciones de negocios para el cuarto trimestre de este año. Y este reporte básicamente busca las opiniones de empresas distribuidas a lo largo del país en distintos sectores, Ujú. complementa el análisis macro con una visión más de encuesta, ¿cierto? O sea, como que piensan las empresas hacer más que los datos duros de, por ejemplo, el IMACE, con los datos de importaciones de bienes de capital, entre otras cosas, y justamente sugieren que las expectativas de planes de inversión para el próximo año siguen aumentando, lo cual es una buena noticia. Sí. Ahora, bueno, Chile crece, ¿no es cierto? De forma Ujú. moderada, hay que decirlo, pero crece. Correcto. ¿Cuáles Ujú. son las proyecciones que ustedes tienen en Mm, Itaú para el crecimiento de este año? mm, Fíjate que yo sí, hablaba ayer con gente ligada al mundo de la minería que ok. dicen es tan espectacular el alza que registran las materias primas que algunos anticipan que podríamos crecer hasta un 3% este año. ¿Qué dicen en Este Itaú? año, mira, mira, hay que recordar nuestra velocidad crucero, ¿ya? O sea, si es que nuestra economía no tiene grandes choques, ¿cierto? Si está creciendo en torno a su tendencia, nuestra economía debiese de crecer en torno al 2%, ¿ya? Ahora, como bien mencionas, el precio del cobre está bien elevado con respecto a los parámetros históricos, ¿ya? Es muy probable que se mantenga elevado hacia adelante, ¿ya? Por tantos factores de oferta como de demanda. Sí. Y con ello, bueno, yo creo que sería una muy buena noticia que la economía creciera por encima de su potencial en el corto plazo, ¿cierto? O sea, que creciéramos en torno al 3%. Nosotros creemos que la economía para este año debiese crecer, este año, ¿cierto? 2025, Sí. crezca en torno a 2,5%, Ya. y el próximo año una moderación hacia 2,2. Pero bueno, bien me puedes hacer una pregunta de por qué se va a moderar. Bueno, nosotros creemos que va a haber una cierta desaceleración de la economía mundial. Hay que recordar que venimos de varios años de la economía global, ha venido sorprendiendo al alza en términos de actividad. Ujú. Estados Unidos, una economía que se pensaba que eventualmente tenía que dejar de crecer al ritmo que llevaba. Y bueno, esperamos que eso eventualmente se materialice el próximo año y con eso nuestra economía, que es bueno, una economía pequeña, abierta y financieramente integrada con el resto del mundo, ya debería
ralentizarse, pero no estamos hablando de una crisis, ¿cierto? O sea, pasamos de 2,5 este año a 2,2, con sesgo al alza, por cierto. Ya. Ahora, el tema de la inflación es otra inquietud. Ajá. Em, se comenta que la convergencia es al 3%, debiera darse el próximo año, se ha ido atrasando también esa meta, ese propósito del Banco Central. ¿Qué lecciones deja a tu juicio, Andrés, el manejo que hemos tenido en cuanto a la inflación y el cambio justamente en la composición de aquellos elementos que han sido más persistentes en materia inflacionaria? Bueno, yo creo que, bueno, en la inflación hemos tenido varios tipos de sorpresas, ¿ya? Por el lado del importante reajuste de los precios de electricidad, por un lado, la primera reflexión es que, mira, ya lo importante es que estamos sincerando lo que los precios tienen que decir, ¿cierto? O sea, creo que mantener precios o congelar precios, bueno, genera problemas en el tiempo, y eso, bueno, nos están poniendo al día con ese ajuste. Eso por un lado, esa es la primera reflexión. Segundo, bueno, dicho ello, yo creo que hay espacio siempre hay espacio para mejorar, y en ese sentido, la comunicación en torno a estos errores de ajuste de precio de electricidad, eso es bien complejo y serio, porque al final son precios regulados. O sea, ya a los economistas nos cuesta bastante proyectar la variabilidad de los precios de otros productos, Sí. de otros bienes y servicios. Esto es bien regulado, entonces pareciera, eso podría ser más transparente y más claro en cómo se comunican los reajustes en términos de la oportunidad y la intensidad de estos ajustes. Más allá de aquello, hay que recordar que también la economía hemos tenido varias reformas que han aumentado, por ejemplo, el costo del trabajo, al tiempo en que los choques externos también han sido bien pronunciados. Con todo, esperamos, más bien proyectamos que la inflación converja al 3% durante el segundo trimestre del próximo Segundo año. trimestre. Sí, correcto. Y lo importante, desde el punto de vista de credibilidad de nuestra institucionalidad macro, bueno, la expectativa de inflación en el horizonte de política monetaria de nuestro Banco Central se han mantenido ancladas al 3%, reafirmando la credibilidad que el ente emisor tiene en asegurar que la inflación converja a la meta de 3% en el tiempo, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Y baja de tasa para diciembre? Wow, mira, me llevaron a esto. Mira, no, mira, a ver, hay que recordar que el Banco Central llevó la tasa de manera oportuna y adecuada al 11,25 al momento en que la inflación estaba muy por encima de la meta, ¿cierto? Desde entonces la ha ido bajando, llegó al 5% en diciembre del año pasado, después volvió a bajar 25 puntos base en julio, desde entonces la ha mantenido ahí. En el margen, la actividad yo creo que ha estado en línea con lo que sugiere el escenario base, el Banco Central, aunque yo tiendo a pensar que ha estado bastante bien, y es más resiliente, creciendo en torno a su potencial. Entonces, al tiempo que la expectativa de inflación hacia adelante se han mantenido ancladas. Yo creo que no hay tanto apuro en seguir bajando la tasa en el corto plazo. Estamos llegando ya a los puntos finales del ciclo, esto es calibración. Y hay que pensar que como mucho creemos que bajo el escenario actual podría bajar un total, ¿cierto?, de 50 puntos base de donde está hoy día, pero en el margen me estoy inclinando hacia que ya se baje una vez más la tasa nomás. Puede ser en diciembre o ya pasarlo ya a enero, pero ya estamos concluyendo, el Banco Central ya está por concluir su ciclo de bajas. Sí. Ahora, bueno, el tema de las tarifas eléctricas, ¿cómo evalúas, bueno, lo ocurrido en materia ejecutiva y administrativa, que está siendo además analizado desde el punto de vista político con una acusación constitucional en contra del exministro Pardow? Pero económicamente, el impacto que esto ha tenido en la UEF, en el bolsillo de las personas, es difícil cuantificarlo. Algunos dicen, no fue tanto. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Bueno, yo creo que por un lado es complejo que se produzcan estos errores porque al final terminan erosionando la credibilidad de nuestra institucionalidad económica. Sí. ¿Ya? Eso por un lado es lo más complejo. Ahora, ahora en el encuadre macro, para concluir con más claridad cuáles son los efectos, bueno, tenemos que esperar a que las autoridades efectivamente confirmen cuáles van a ser los pasos a seguir en términos del ajuste. Pero si sería un ajuste donde en vez de subir los precios de electricidad en enero de 2%, más bien caen 2% en enero, es un ajuste en la inflación del mes,
sería en vez de subir 0,5% la inflación en el mes de enero, subiría 0,4%. Pero en la visión, el encuadre macro general no debería ser, debería cambiar significativamente la visión de la economía. Pero de nuevo, hacia adelante es importante que estos errores, más bien que se esclarezcan los motivos por los cuales estos cálculos se hicieron de esta manera y evitar que ocurran nuevamente. Sí. Bueno, en este desafío, respecto del crecimiento, de la inversión, que ha mostrado mejores señales en los últimos meses, la inflación todavía esperando que alcancemos esta meta del 3%, tenemos justamente en discusión el presupuesto público. ¿Qué rol crees tú, Andrés, que debiese jugar justamente el sector público para que no se sigan agudizando estos desequilibrios, pero que a la vez haya un impulso al crecimiento? O sea, yo creo que llevamos varios años donde los déficits han superado las proyecciones. Eso se ha ido, ese déficit, ya más bien esas mayores necesidades de financiamiento se han ido alcanzando principalmente a través de mayor emisión de deuda, pero también a través de una reducción de los activos del país. Para asegurar que esto no siga ocurriendo hacia adelante, yo creo que, es clave, por un lado, ser conservador en las proyecciones de los ingresos y por otro lado, contener el crecimiento del gasto. Ahora, yo tiendo a pensar que lo mejor que se puede hacer desde el punto de vista del fisco, bueno, por un lado es reducir la incertidumbre política económica, dar señales claras para que el sector privado pueda tomar sus decisiones. Y por otro lado, bueno, impulsar medidas de productividad, impulsar medidas, por ejemplo, que favorezcan la inversión. En particular, yo creo que bien vale la pena mencionar que si uno observa la ejecución de las finanzas públicas de corto plazo, efectivamente los ingresos están mejorando, los gastos básicamente han estado en línea. Aún así, este año debiésemos de terminar con un déficit en torno a algo por encima de 2 puntos del PIB, con lo cual difícilmente se puede alcanzar la meta de balance de déficit estructural este año. Pero también creo que hay que ser objetivo al momento de hacer estos tipos de análisis y recordar que el deterioro de las finanzas públicas no es algo idiosincrático a Chile, sino más bien hemos visto que los déficits fiscales se han mantenido elevados y muy por encima de la meta en varias economías de la región, y también, ¿para qué hablar de cómo está el déficit fiscal en Estados Unidos, que debiese estar entre 6 y 7 puntos del PIB por año de aquí hasta el 2028? ¿Ya? Sí, impresionante. Oye, este shutdown que se ha alargado mucho más de lo esperado, sí. ¿Cómo lo ven desde Itaú? A pesar de que tu rol como economista jefe es para la TAM, Andrés Pérez, definitivamente hoy día, sobre todo con la noticia de la reducción de los vuelos en Estados Unidos, empieza a inquietar a este lado del continente, ¿no? Efectivamente, bueno, a ver, Estados Unidos es el que pone la música en las condiciones financieras internacionales, entonces al final del día todos terminamos siguiendo bien de cerca la economía de Estados Unidos. Es complejo cuando ocurren estos fenómenos, que de hecho este shutdown sería el más largo ya en la historia de Estados Unidos, con lo cual contamina la lectura de corto plazo de los datos de actividad en Estados Unidos. A la Fed, al Banco Central de Estados Unidos le hace el trabajo un poco más difícil. Sí, pues no hay datos, de hecho, la oficina, claro, los datos de empleo no se han publicado. O sea, los datos oficiales, por ejemplo, son más difíciles, pero recordar que en Estados Unidos hay una serie de otros datos que se publican que a través de otros proveedores. Entonces, igual uno puede tener una mirada, pero los datos más habituales y los de mayor confianza suelen ser, ahora están más difíciles de leer, ¿cierto? Porque hay todo tipo de temas ahí. Ahora, con todo, en Estados Unidos, yo creo que, dado que la actividad ha estado mejor de lo esperado, se están viendo ya los efectos incipientes de mayores aranceles sobre la inflación. Es muy probable que la Fed, que el Banco Central en Estados Unidos baje su tasa en diciembre y después, bueno, no está garantizado que sigan bajando más de eso, ¿ya? Hay que recordar que después de su decisión en septiembre se esperaba que iban a continuar este ciclo baja, y eso es algo que se ha ido más bien poniendo en duda. Sí. Una última pregunta, Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú, en el contexto latinoamericano, por supuesto. ¿Cómo se ven las elecciones presidenciales de Chile, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina? Mira, yo creo que el consenso principal es que hay mayor preocupación en el crecimiento. Eso es algo, un fenómeno favorable para la inversión. De hecho, lo mismo se señala
también como la expectativa de inversión para el próximo año de las empresas es algo que también condicionado por los resultados de las elecciones. Eso de alguna manera se desprende del informe de percepción y negocios publicado por el Banco Central hoy día. Y bueno, yo creo que de la elección que vamos a tener el 16 de noviembre y después la eventual segunda vuelta, no, es algo que está seguido muy de cerca, no solamente en Chile, sino que hay que recordar que tenemos elecciones el próximo año en Colombia, en Perú, en Brasil. Entonces, bueno, hay muchos que están mirando la elección en Chile, pensando en que puede ser un indicador líder de lo que puede pasar en otras economías de la región. Ya, perfecto. Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Un Números. gusto. Muchas gracias. Como siempre. Cuídate. De todas maneras, Gracias. Chao, a ver chao. si a la vuelta de las elecciones nos juntamos para analizar los resultados. Pero ¿te claro, parece? por cierto, eso. Muy bien, nos Buenísimo. vemos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias Chao, a ti. chao. Buenos días.